Bien, hermanos, vamos a iniciar entonces nuestra quinta sesión. Y hoy vamos a hablar de una sección bastante extensa, ¿no? Que abarca de los capítulos 9 hasta el capítulo 18 de la Confesión. Y aun cuando son muchos capítulos, sin embargo, están agrupados, ¿no? De tal manera que es un solo tema el que recorre prácticamente todos estos capítulos. Yo les quiero compartir eh, un segundito para compartir la pantalla con ustedes. Y aquí estamos. Bueno, ahí tenemos entonces la presentación para hoy. Demos un segundito para correr esto para acá. Ahí sí. Bien, déjenme abrir acá. Decíamos que hoy entonces es nuestra quinta sesión, y hoy, como mencionaba en la introducción, vamos a tener una exposición, digamos, en la sesión misma bastante extensa porque abarca muchos capítulos. Si nosotros tuviéramos que poner un título a toda esta sección, sin duda que este título debería ser La salvación y la gracia en la confesión de fe de Westminster, ¿no? Y esto lo vamos a encontrar todo lo referente a nuestra salvación y todo lo referente a la gracia que Dios derrama hacia su iglesia en esta parte de la confesión de fe. En esta sección que vamos a revisar hoy, hemos mencionado que el tema central es cómo Dios nos salva a través de su gracia. Y ese es el hilo conductor que nos va a ayudar a comprender estos 9 capítulos, que por tiempo, por cierto, no vamos a poder detenernos en todos con eh, la dedicación que corresponde a cada uno de esos, pero sin embargo creo que vamos a poder mirar lo suficiente para tener esta visión de este bloque de la confesión de fe. Hemos mencionado que la confesión de fe obedece a una construcción lógica, así como vimos la primera ocasión, y partimos de esa presuposición básica que es elemental y fundamental para los cristianos, de que la palabra de Dios, que la Sagrada Escritura es la palabra de Dios. Luego partimos viendo cómo Dios se relaciona con el hombre, vimos que a través de la palabra y a través de la revelación especial, la revelación también en la naturaleza. Vimos que la forma de comunicarse el hombre de Dios y el hombre de establecer una relación de parte de Dios era principalmente a través de los pactos. Y hoy vamos a entrar a esta sección que es como si estuviéramos siguiendo un sendero, ¿no? Un camino para poder entender la gracia. Y para poder entender la gracia es necesario entonces que podamos situarnos en el peldaño de la escalera que nos va a permitir seguir avanzando en esta comprensión de la confesión de fe. En el capítulo 9 de la confesión lleva por título acerca del libre albedrío, en estricto rigor dice del libre albedrío. Y 3 puntos centrales o principales que vamos a tocar en esta parte, y es que la, el libre albedrío abarca 3 tópicos que no quisiera mencionar en la exposición, y me voy a detener un poco más de tiempo en el capítulo 9 para que podamos entender los capítulos restantes. Primero, comprender que el hombre ha sido creado con libertad original, ¿no? Con eso queremos decir que el hombre fue creado con libertad. En segundo lugar, vamos a ver que a causa del pecado, el pecado transformó esa libertad original en una esclavitud espiritual. Vamos a mencionar esta diferencia. Pero a la vez también vamos a ver que la gracia en Cristo va a restaurar la libertad original.
¿Qué es lo que nos enseña el capítulo 9? El capítulo 9 nos enseña básicamente que el ser humano, por naturaleza, posee un libre albedrío. Y esto es importante destacar, hermanos, porque una de las caricaturas que se hace en contra del calvinismo es precisamente el hecho de que se nos acusa de que en el calvinismo no existe libre albedrío, que el hombre prácticamente es un robot que no tiene voluntad, porque todo lo que pasa en nuestras vidas está dirigido por Dios. Y también a veces por una mala comprensión que nosotros mismos tenemos acerca del libre albedrío. Entonces, lo primero que vamos a decir es que el ser humano por naturaleza, todos los hombres, poseemos libre albedrío, ¿no? Todos nosotros tenemos libre albedrío. Ahora, es necesario, por cierto, hacer algunas definiciones, pero antes de entrar a las definiciones, este libre albedrío que todos los hombres tenemos, bajo ningún punto significa que nuestra voluntad sea forzada, ¿no? Este libre albedrío significa que el hombre no se ve forzado a desear lo que está en contra de su naturaleza. Esto es muy importante de comprender, hermano. En la siguiente lámina vamos a explicar un poquito con más detalle, pero es importante comprender que el libre albedrío significa que el hombre no se ve forzado a desear lo que está en contra de su naturaleza. Y en tercer lugar, que el hombre disfruta, entre comillas, de esta libertad en cuatro estados. ¿Cuáles son estos cuatro estados y cómo se manifiesta el libre albedrío en estos cuatro estados en que el hombre está clasificado? Vamos a avanzar con la lámina, un segundito porque creo que se me pegó la máquina. Bueno, entonces, a ver, vamos a tratar de avanzar mientras recupera la memoria del computador. Primero, ¿qué entendemos por libre albedrío? Bueno, en su estado original, cuando el hombre fue recién creado, el hombre fue creado con esta facultad de inclinar su voluntad hacia lo bueno y hacia lo malo, ¿no? Esa es la libertad que tiene el libre albedrío, ¿no? Y el hombre fue creado con esa capacidad de querer hacer el bien o de poder hacer el bien y también de poder hacer el mal. Sin embargo, como ya sabemos, a causa de la caída, este libre albedrío fue circunscrito. a Nosotros sabemos que a causa de la caída, a causa del primer pecado, todas las facultades del ser humano, del hombre, fueron corrompidas por el pecado. Y por lo tanto también la habilidad que tiene el hombre de hacer lo bueno. Entonces, cuando el hombre cae, no pierde su libre albedrío. Sigue el hombre entendiendo lo que es bueno y lo que es malo. Sin embargo, ¿qué es lo que pierde el hombre a causa del pecado? Pierde la habilidad de hacer cosas buenas o de querer hacer cosas buenas. Entonces el hombre recién creado tiene tiene estas dos características. Tiene el libre albedrío, puede hacer el bien o el mal, y tiene la habilidad también de hacer bien o mal. Cuando el hombre cae en el pecado original, sigue teniendo libre albedrío, sigue sabiendo y conociendo lo que es el bien y el mal, pero ya no tiene la habilidad para hacer el bien. Luego, cuando el hombre es regenerado, uh, recupera parcialmente la habilidad de hacer el bien. No solamente tiene la capacidad de distinguir entre lo bueno y lo malo, sino que además ahora, a través de la operación del Espíritu Santo en el corazón de las personas, el hombre siente ahora la necesidad de hacer el bien, aunque no plenamente como recuperar la habilidad original que tenía el hombre, pero sí hay ahora una tendencia a querer hacer y buscar el bien o las cosas que son agradables para Dios.
Y el cuarto estado tiene que ver cuando ya estemos en la gloria del Señor, y por cierto que ahí vamos a recuperar en plenitud el libre albedrío, en que con una diferencia es que ahora nuestro libre albedrío va a estar unido con nuestra habilidad y siempre vamos a querer hacer solamente aquello que es bueno, aquello que es agradable delante del Señor. Eh, lamento que se me haya quedado pegado este coso, pero bueno, avancemos. Ahí salió. Eh, Por favor, un segundito que esta cosa a mí me complica siempre. Más atrás, atrás, aquí. Entonces, en estos cuatro estados eh, se manifiesta, ¿no? Esta condición del libre albedrío. En el estado original, el hombre tiene libre albedrío y desea hacer solo lo que era bueno delante del Señor, aunque tenía la facultad, por cierto, también de hacer lo malo. Cuando el hombre cae después del pecado, el hombre no pierde el libre albedrío, sino que pierde la habilidad de hacer el bien. Cuando el hombre es regenerado, el hombre tiene la misma libertad que tenía Adán en el principio, pero la habilidad antes de ser regenerado, no teníamos la habilidad de hacer bien. Pero ahora que hemos sido regenerados, tenemos la habilidad de buscar, ¿no? Porque somos una nueva criatura, y aunque no es la misma habilidad original, pero se emprende un camino de santificación. Y finalmente mencionábamos que en el estado de gloria, ¿no? El hombre será restaurado a su estado original. Entonces hay un camino, que es el camino que tenemos que recorrer para recuperar ese estado original. En la teología reformada en general se conoce como el orden de la salvación o el ordo salutis. Y eso es lo que se va a desarrollar en los siguientes capítulos. Y en los siguientes capítulos vamos a hablar acerca de el llamamiento eficaz, que es el llamamiento eficaz, que es la fe salvadora, que es la justificación, que es la adopción y finalmente que es la santificación. Antes de pasar capítulo 10, es importante ver que este tema del libre albedrío ha sido tratado en diferentes estados de la historia de la Iglesia. Por ejemplo, y aunque no todos los cristianos tenemos la misma comprensión acerca del libre albedrío, porque algunas personas confunden el libre albedrío con la habilidad. Y muchos dicen que las personas de hoy, de nuestro tiempo, eh, que sean cristianos o no sean cristianos, tienen libre albedrío, y en eso estamos de acuerdo. Pero lo que no tienen hoy día las personas a causa de la caída es la habilidad de querer buscar a Dios, ¿no? Esa habilidad se perdió con la caída y que parcialmente se recupera cuando somos regenerados. Ahora, esta comprensión del libre albedrío no siempre ha sido entendida igual por la iglesia. Por ejemplo, el pelagianismo, que es una doctrina que apareció allá en el siglo IV, pelagianismo sostenía básicamente que el hombre tiene la facultad de obedecer a Dios, ¿no? Puede obedecer a Dios y que no necesita de ninguna gracia especial para obedecer al llamado de Dios. Esta postura y es curioso, ¿no? Porque esta postura originalmente fue rechazada por todos los concilios de la Iglesia, hasta muy tarde, ¿no? En la historia de los concilios de la Iglesia, primero la Iglesia Católica Universal y luego también en los concilios de la Iglesia Católica Romana, ¿no? Fue rechazada en un principio. Pero una derivación del pelagianismo es el semipelagianismo. Y el semipelagianismo sostiene en cuanto a la habilidad de buscar a Dios, que el hombre tiene también esa facultad de ir a Dios, aunque no completamente, porque necesita que Dios, de alguna manera, también complemente este paso que el hombre está dando. El pelagianismo dice,
El hombre no necesita nada para ir a Dios. Está simplemente en su voluntad el querer acercarse a Dios. El semipelagianismo dice, el hombre tiene que dar el primer paso, pero luego necesita obligatoriamente que la gracia de Dios siga obrando en él. Esto también fue condenado, ¿no? En muchos concilios muy tempranos en la historia de la Iglesia, estas posturas fueron rechazadas. Finalmente, bueno, yo sé que ustedes lo conocen, por eso no lo menciono, pero entre Pelagio y Agustín hubieron sendos debates con respecto a la facultad del hombre de querer acercarse a Dios, ¿no? Y tradicionalmente la Iglesia, hasta la Edad Media, siempre sostuvo la postura de Agustín con respecto al libre albedrío, que es lo que nosotros hemos mencionado, que el hombre con la caída pierde la habilidad de hacer el bien, pero cuando es regenerado, esa habilidad se recupera parcialmente, ¿no? Sin embargo, en el Concilio de Trento, que es la respuesta, mira, año 1547, ¿no? Que es la respuesta de la Iglesia romana a la reforma protestante, va a establecer que la forma que tiene el hombre de relacionarse con Dios es cooperativo, ¿no? Es cooperativo. Entre el hombre, por cierto, y Dios, ¿no? Hay una colaboración de manera permanente que tiene que darse para que esta relación se pueda establecer. Ahora, esta postura del libre albedrío o que el hombre, una vez que es regenerado, recién ahí recupera esa habilidad para poder querer buscar a Dios, por cierto que tiene algunas objeciones eh, de diversos grupos cristianos también. Por ejemplo, dice una primera objeción, dice, si el hombre no puede elegir el bien, entonces no es responsable de su pecado, ¿no? Una segunda objeción es que esto convierte al hombre en un robot, porque si es Dios quien lo regenera y todo viene de Dios, como vamos a ir viendo en los capítulos más adelante, entonces, ¿cuál es la participación que tiene el hombre en su salvación? Y tercero, que si necesitamos de la gracia de Dios que nos regenere y que nos dé fe, entonces tampoco hay libertad porque de alguna manera estamos siendo, comillas, violentados por Dios para creer. Como sea, no vamos a detenernos en estas objeciones, a menos que alguien quiera hacer una consulta específica con respecto a ellas. Pero ahora, habiendo establecido este primer peldaño de esta escalera que estamos subiendo, en que el hombre caído tiene libre albedrío, puede hacer en su voluntad lo que desee hacer, salvo que esa voluntad obedece a su naturaleza. Y la naturaleza del hombre es una naturaleza pecaminosa, y por lo tanto la voluntad del hombre siempre va a estar queriendo hacer esa voluntad pecaminosa. Y que solamente entonces a través de la regeneración el hombre recupera esa habilidad eh, y esa transformación de nuestra voluntad de querer agradar a Dios. ¿Cómo opera esto? ¿De qué manera el hombre recupera parcialmente esta habilidad de querer buscar y conocer a Dios? Bueno, ahí llegamos entonces al siguiente capítulo, que es el capítulo 10, que nos habla acerca del llamamiento eficaz. Así como lo presentamos en la primera lámina, tres puntos que queremos destacar. El llamado es eficaz de Dios a los escogidos. Segundo, el llamamiento eficaz produce iluminación, renovación y nos atrae hacia Cristo. Y en tercer lugar, que la gracia que Dios derrama en cada persona asegura entonces la respuesta positiva de aquel que está siendo llamado. El llamamiento eficaz es una actuación extraordinaria, soberana de parte de Dios hacia nosotros los hombres y que básicamente consiste en un llamado interno que hace Dios al corazón de los hombres para que los hombres libremente podamos buscar a Cristo.
La Confesión del capítulo 10 establece que hay dos tipos de llamados. El llamado externo, que es el llamado que es producto de la predicación del Evangelio y que está ofrecido a todas las personas, ¿no? Todas las personas, hay una libre oferta del Evangelio, ese es el llamado externo. Sin embargo, hay un llamado interno que es la acción que hace el Espíritu Santo en el corazón de los escogidos y que actúa de manera irresistible, ¿no? Entonces, el llamamiento eficaz tiene que ver entonces con este llamado, esta gracia que Dios coloca en el corazón de los hombres. Uno de los autores más importantes de la Reforma Protestante, como Calvino, por ejemplo, sostenía que el llamado de Dios no consiste solamente en un llamado externo, estamos hablando a través de la predicación, sino que el llamado de Dios consiste también en un llamado interno y que, así como el llamamiento externo, que es la predicación del Evangelio, no transforma a todas las personas aunque escuchen el Evangelio, el llamamiento interno, el llamamiento eficaz que hace Dios a través del Espíritu Santo, es un llamamiento que no puede ser resistido, ¿no? Que no puede ser dejado de lado. Y esto es interesante, hermano, de destacar porque a través de la historia también hay diferentes interpretaciones de cómo opera este llamamiento que Dios hace a los hombres. Por ejemplo, mencionamos que el pelagianismo, cuando eh, cuando el pelagianismo sostiene, por ejemplo, que el hombre nace moralmente bueno, significa entonces que el llamado de Dios es simplemente un llamado moral a seguir siendo bueno, ¿no? Por el contrario, el semipelagianismo va, como ya lo mencionamos en el punto anterior, va a entender este llamado como una cooperación. Dios llama, el hombre responde y luego es asistido por la gracia para perseverar. Aún así, el hombre tiene la facultad de rechazar el llamado que Dios hace. Concilio de Trento, que va a ser la respuesta de la Iglesia romana a la Reforma protestante, va a enseñar que la gracia es resistible. El hombre se puede resistir al llamado de Dios y que siempre va a depender del hombre el aceptar o no este llamamiento. Bueno, nosotros encontramos, no las vamos a mencionar porque seguramente usted ya también ha tenido la posibilidad de revisar, pero hay muchos textos bíblicos que usted puede acompañar o revisar para comprender y complementar este tema del llamamiento eficaz. Romanos 8:30, 1 Tesalonicenses 2:13, Hechos 16:14, Juan 6:44, en fin, ustedes tienen ahí en el texto de la confesión, tienen los textos bíblicos con los cuales pueden ir avanzando en este punto. Al igual que la lámina anterior, también se levantan muchas objeciones a este punto del llamamiento eficaz, aludiendo también, ¿no?, que el hombre, no, el hombre tiene la libertad y tiene la facultad de poder escoger entre escuchar el mensaje salvífico y no escucharlo. Tiene la voluntad y tiene la posibilidad de rechazar o aceptar la gracia que Dios derrama a través de su predicación del Evangelio. A diferencia entonces, la teología reformada sostiene que si bien hay un llamamiento general a través de la predicación, que es el medio ordinario que Dios ha establecido para hacer el llamamiento a los hombres, uh, no es este llamamiento eficaz en todas las personas, sino que lo que hace que este llamamiento sea eficaz es un llamamiento interno que es producido de manera soberana y libre por el Espíritu Santo,
en el cual el hombre no tiene ninguna respuesta más que reconocerse pecador y acudir, por cierto, a los pies de nuestro Señor Jesucristo. ¿Y qué sucede una vez que el Espíritu Santo nos convence, ¿no? Y nos llama a responder el mensaje, ¿no? De Dios, ¿no? Este llamado que Dios nos hace. ¿Qué sucede a continuación? Bueno, lo que sucede a continuación es el centro de lo que fue la Reforma Protestante, ¿no? Una vez que el Espíritu Santo obra, nos convence de nuestros pecados y nos lleva a Cristo, eso produce, como decía, eh, eh, el punto más importante de la Reforma Protestante, que es la justificación. Es decir, a partir de ese momento, todos los hombres somos justificados. ¿Qué entendemos por la justificación? Bueno, la justificación es un acto judicial, ¿no? Cuando se habla de un acto judicial, debemos tener en mente a Dios como un juez que está redactando o está diciendo un veredicto. Y ese veredicto, en términos legales, ¿cierto? Se habla que es una declaración forense, ¿no? Es una declaración legal en que Dios declara justo a aquel que ha sido regenerado, ¿no? Aquel que ha sido regenerado por el Espíritu Santo es declarado por Dios como justo. Es importante que esta declaración, esta justificación, no significa la eliminación de los pecados. La justificación no significa que nuestros pecados son borrados como si no existieran, sino que lo que sucede es que la justicia de nuestro Señor Jesucristo, ¿no? Es la que se nos imputa, es con la cual se nos timbra cada uno de nosotros, ¿no? Y a través de eso entonces somos declarados justos delante de Dios. Y este fundamento, hermanos, es muy importante, eh, porque este, decíamos al principio, es el corazón del Evangelio, ¿no? Desde la perspectiva, ¿cierto?, bíblica, este es el corazón del Evangelio, la justificación, cómo Dios ahora nos ve justos a nosotros a través del sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. Y en este acto Dios no nos transforma en el acto, ¿no? No nos santifica en el acto, simplemente nos declara justos por la obra y por los méritos de nuestro Señor Jesucristo. Para Martín Lutero, por ejemplo, este tema de la justificación, de ser declarados justos por Dios, es el artículo principal de la Iglesia, sobre el cual se cae la iglesia o se levanta. Es decir, para Lutero, si no existiera esta verdad bíblica, la iglesia no podría sostenerse. ¿Por qué llega a esa conclusión Lutero? Porque se entiende que el hombre no tiene facultad alguna ni posibilidad alguna, si no es regenerado, de ser justificado delante de Dios. También en sus textos ustedes van a tener una serie de versículos bíblicos, los cuales pueden estudiar para ver cómo la Biblia aborda este texto. Agustín, que es de donde los padres de la Reforma Protestante van a beber, ¿no?, del contenido teológico, sostenía con respecto a la justificación como un don inmerecido, dice Agustín, y aunque a juicio de los estudiosos y de los teólogos en algunas ocasiones da la sensación de que Agustín confunde la justificación con la santificación, sin embargo, lo que queda claro de la enseñanza de Agustín es entender que la justificación es un don, no es un favor, es un regalo que Dios nos hace a nosotros los seres humanos. Pelagio o la teología pelagiana, como ya hemos dicho que como reducen el Evangelio a una cuestión moral, va a negar la imputación de la justicia, ¿no?, o la justificación de Cristo,
porque la justificación es ver, es ponernos delante de los ojos de Dios como hombres y mujeres que somos justos, ¿no? En la interpretación pelagiana esto no va a ser. En el arminianismo, los arminianos van a sostener am, que hay una justificación, pero en un grado menor, y que esta justificación de alguna manera tiene que ser sostenida por los hombres, ¿no? De ahí tenemos y entendemos entonces esta lucha permanente por, entre comillas, conservar la salvación. El Concilio de Trento, que es el corazón de la teología católica romana, va a declarar como maldita esta enseñanza, ¿no? Para vuestro conocimiento, ¿no? Fue declarada anatema, que cualquiera que sostenga la doctrina de la justificación en contraposición con el sistema colaborativo de la Iglesia romana, entonces que sea anatema. Entonces esta enseñanza, hermano, fue declarada entonces como un anatema por la Iglesia de Roma. Entonces, si ustedes se fijan en esta escalerita que hemos estado subiendo, que en la teología reformada se llama el Ordo Salutis o el orden de la salvación, hemos visto en qué estado estaba el hombre, cuál fue el estado posterior a la caída y cuál es el estado de regeneración. Y hemos visto que esta regeneración es producida de parte de Dios a través de su gracia, que regenera el corazón de los hombres, que esta gracia viene y proviene solamente de Dios, que el hombre no tiene ninguna participación por su habilidad corrompida, ¿no? Y que una vez que el corazón del hombre ha sido regenerado, el hombre es entonces justificado. La justificación no es que Dios borró nuestros pecados, de hecho, en nuestra vida cristiana, aún habiendo sido justificados, vamos a continuar en un proceso a lo largo de toda nuestra vida en que llamamos, ¿no?, el proceso de santificación, en que Dios va a ir modelando nuestras vidas hasta llegar al estado pleno, que es el estado de glorificación. ¿Qué produce la justificación una vez que hemos sido justificados eh, por Dios? Bueno, pasamos a una categoría superior, hermano. No superior en cuanto a jerarquía, sino me refiero superior en cuanto a la bendición. ¿Y cuál es la bendición? Capítulo 12 habla de que una vez que hemos sido justificados, entonces ahora somos adoptados. Entonces el capítulo 12 habla acerca de la adopción. ¿Qué significa? Básicamente que Dios recibe a todos aquellos que han sido regenerados como hijos suyos. Les concede, por lo tanto, el Espíritu, son herederos, ¿no? Y nos liberta del temor de la muerte eterna. Y por cierto que esta adopción que Dios hace con sus hijos va a añadir privilegios, ¿no? Algunos privilegios que vienen aparejados a esta justificación. La adopción entonces nos libra de la condenación. La justificación nos declara justos en Cristo, pero no termina ahí la gracia de Dios, sino que la gracia de Dios nos lleva un peldaño más arriba en esta escalera y nos eleva a la dignidad de ser ahora considerados hijos de Dios. Me gusta mucho, ¿no? El texto de Romanos cuando Pablo está tratando este asunto, ¿no? Y dice que de haber sido enemigos de Dios, ahora pasamos a ser amigos de Dios, hijos de Dios, con libre acceso a su trono santo. Hermano Rolando, No, lo acaba de decir usted, iba a decir lo mismo. ok, Que ahora somos hijos de Dios, antes éramos enemigos. así es, ¿no? Y no solamente enemigos, sino que ahora somos coherederos juntamente con Cristo, ¿no? De todas las bendiciones que Dios tiene prometidas a sus hijos. Entonces, la adopción es un acto divino a través del cual todos aquellos que hemos sido justificados somos recibidos como parte de la familia de Dios. Hechos, y esto es una palabra maravillosa que a veces no le tomamos el peso, nosotros que somos predicadores y que enseñamos en nuestras iglesias, que este hecho de ser adoptados y hechos hijos de Dios, ahora somos coherederos juntamente con Cristo. O sea, heredamos las bendiciones que Cristo.
ha recibido también de parte de Padre, y entonces también participamos de todos los privilegios que tiene ser eh, hijos de Dios. La confesión de fe, hermanos, en cuanto a la adopción, afirma también que concede Dios a los adoptados acceso confiado a llamarle Padre. Antes no podíamos llamar Padre a Dios, ahora que hemos sido adoptados, podemos llamar libremente a Dios como Padre, tenemos acceso también libremente al trono de la gracia y por cierto, tenemos parte en la herencia que Dios ha prometido para su pueblo. Así, hermanos, entonces, la adopción es más que un cambio legal, es más que la justificación, ¿no? La justificación es una declaración que Dios hace. A través de Cristo veo a todos los que yo he llamado, los veo como justos. Pero la adopción es más que un cambio legal de nuestro estatus frente a Dios, porque es un cambio relacional, ¿no? Ahora nos relacionamos con Dios de una manera distinta. Este concepto de la adopción, aunque no con las mismas palabras ni tampoco ordenada de manera sistemática, como lo estamos viendo en la confesión de fe, fue sostenido desde el principio de la historia de la Iglesia, por, entre otros, Ireneo de Lyon, por ejemplo, de Lyon, eh, se sostenía, ¿no?, este concepto de que cuando el hombre ha sido regenerado, pasa a ser parte integrante de la familia de Dios. San Agustín también, el insigne teólogo del siglo V, también habla acerca de esta adopción, de cómo pasamos de este estado a ser ahora parte de la familia de Dios. De más está decir lo que escribe Calvino, lo que escribe Lutero con esto. Pero Westminster, que es el texto que estamos estudiando, presenta la adopción como un beneficio que es separado de la justificación y que también es separado de la santificación. A veces suele suceder, ¿no?, que muchas veces pensamos eh, que el hombre regenerado recibe todo en ese instante, recibe la justificación, que en ese mismo instante recibe la adopción, la santificación. No, no, aquí se nos está mostrando que hay un orden que se establece. Y este orden es el que está presentando esta confesión. Luego que hemos sido adoptados y hechos hijos de Dios, ahora viene un proceso que dura toda nuestra vida hasta la muerte, ¿no? Que es el proceso de la santificación, que es un proceso obligatorio que tenemos que vivir todos los cristianos, porque hay una condición que nos coloca la palabra del Señor, que dice que sin santidad nadie puede ver al Señor. Por lo tanto, este es un proceso que tiene que ir siempre increciendo en la vida del cristiano. Básicamente, el capítulo 13 de la confesión nos habla de que el proceso de santificación es un proceso progresivo, de cómo la gracia va actuando en la vida del creyente, que es distinta a la justificación, porque hemos dicho ya, por cuarta vez, que la justificación es una declaración legal que Dios hace acerca de sus hijos. Los hijos de Dios que han sido regenerados son justificados. Pero no termina ahí la obra de Dios, sino que luego, ya hemos dicho, pasa a ser adoptado por Dios, pasa a ser hijo de Dios, pero ahora en la vida natural del hombre hasta nuestra muerte, vamos a estar en este estado que llamamos el estado de la santificación, que es un estado progresivo de crecimiento en la gracia. Este proceso de santificación es el que renueva en el hombre, ¿no?, la imagen de Cristo. Y aunque el proceso de santificación es un proceso que va a lo largo de toda nuestra vida y que debe ir cada vez creciendo más, aún va a ser imperfecta, ¿no?, en esta parte de la eternidad. Pero nos lleva hacia cierto grado de perfección que va a ser alcanzado solamente una vez que estemos
gozando, ¿no?, de esta salvación en Dios y con Cristo. La doctrina de la santificación, hemos dicho que es una obra progresiva, por la que aquellos que han sido justificados y adoptados por Dios interiormente se va restableciendo la imagen de Cristo. Y a diferencia, mencionamos de la justificación, que es un único acto en la vida del creyente, la justificación es una serie de actos a lo largo de la vida. Este proceso de santificación solamente viene, ¿no?, de parte de Dios, en que Dios obra soberanamente en el creyente, pero al mismo tiempo llama al creyente a participar activamente en esta obra de santificación. Todos los procesos anteriores, ¿no? La justificación, la adopción, la regeneración, son actos exclusivos de Dios. Sin embargo, la santificación, que Dios, por cierto, va trabajando, va obrando en el corazón de las personas, también implica que el ser humano, las personas, nosotros los creyentes, eh, participemos activamente también de este proceso de santificación en obediencia. De hecho, se nos recalca en el libro Filipenses, capítulo 2, versos 12 y 13, en que se nos recomienda, ¿no?, que nos ocupemos de nuestra salvación con temor y temblor, porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como también el hacer. Si revisamos la historia de la Iglesia, vamos a encontrar también que es una doctrina sostenida por algunos padres de la Iglesia, como Gregorio de Niza, Lutero, Calvino, John Owen, ni que decir de Agustín. ¿Cómo lo interpretan este proceso de santificación algunas corrientes religiosas? Primero, veamos cómo lo entiende este proceso de santificación la Iglesia de Roma. Ya mencionamos al principio, hace unas 3 láminas atrás, que Roma confunde justificación y santificación, ¿no? Piensan que es una sola cosa, una sola obra de Dios en el hombre, y que la justificación depende de alguna manera de la santificación de las personas. Si usted se da cuenta, la teología reformada es diferente. Somos justificados y luego actúa este proceso de santificación. La iglesia de Roma es al revés. Actúa primero el proceso de santificación hasta lograr la justificación. Hay una idea de un perfeccionamiento en el hombre hasta lograr la justificación. De alguna manera, la justificación recae finalmente en el actuar, el obrar de las personas. Aquellos que abrazan las doctrinas, por ejemplo, del antinomianismo, como particularmente ellos niegan este proceso de la santificación, diciendo que la gracia, ¿no?, actúa sin necesidad de este proceso de santificación. Incluso algunas corrientes hipercalvinistas también sostienen este tipo de comprensión acerca de este punto. Cuando hablamos de los weldeyanos, estamos hablando de aquella rama de la cual deriva el metodismo, ¿no? No sé si los weldeyanos actuales sostendrán la misma doctrina del metodismo con respecto a este proceso de santificación, pero el weldeyanismo original sostenía también que es posible alcanzar la santificación en esta vida, ¿no? Por cierto, en función de obras particulares de cada una de las personas. Entonces, entendiendo que la santificación es un acto permanente en la vida del creyente, eh, y que es parte de este proceso, de este camino que hemos mencionado, ahora
esta regeneración, eh, esta justificación, esta adopción y esta santificación necesita un instrumento, un vehículo, ¿no? Por el cual operar en la vida de los creyentes. Y eso nos lleva entonces al siguiente capítulo. Hermano Rolando. Sí, quería solamente agregar que es tan bonita este tema que en todos los procesos, en el proceso de salvación, en el plan de salvación que Dios ha tenido para nosotros, que lo estamos estudiando ahora, nosotros no hemos hecho absolutamente nada en la elección, nada en la predestinación, nada en la justificación, pero cuando llegamos a la etapa que usted acaba de mencionar, la santificación, ahí recién nosotros entramos en una concurrencia, somos concurrentes, entramos con no ayudar, pero a cooperar, porque no que cooperemos con Dios, pero sí, ahí nosotros, como usted lo acaba de explicar, nosotros recién actuamos como personas ante todo el plan de Dios, porque antes era todo lo que Dios había hecho, solo sin preguntarnos y todo aplicado a nosotros, o sea, hecho por Él, soberanamente. Así es. Pero ahora Sí, Él sí, nos permite a nosotros participar. Por eso que la santificación es importante porque ahí nosotros empezamos recién a participar con nuestras vidas, con nuestros sentimientos, con lo que aprendemos, con lo que estamos haciendo ahora, a hacer. Y además el Señor nos dice claramente, dice, sed santos porque yo soy santo. O sea, si queremos tener comunión con Él, la única forma es ser cada día más apartado para Él. así es. Digamos, de alguna manera, esta es la única parte sinergista en la historia de la redención, ¿no? Todo lo demás viene de Dios. Nuestra salvación, nuestra justificación, nuestra regeneración, todo viene de Dios. Y una vez, ¿cierto?, que somos parte, que somos hijos de Dios, bueno, ahora sí viene una concurrencia nuestra que tiene que ver con este llamado a nuestro perfeccionamiento, pero no en un sentido moral, porque ya hemos sido justificados, sino como una consecuencia de la justificación, es que ahora debemos, ¿cierto?, avanzar en este camino de santificación. Y es interesante ese punto, hermanos, porque nosotros que somos presbiterianos entendemos, bueno, y muchos hermanos también que hayan estudiado, aún no siendo presbiterianos, entenderán que hay una corriente del calvinismo que hace necesario este proceso de la santificación, ¿no? En que el hombre no necesita esto, si ya ha sido justificado y salvado, no tiene para qué seguir este proceso de santificación. Hermano Luis, Buenas noches, pastor, Dios le bendiga. saludos Eh, igualmente. Respecto al mismo tema, estando de acuerdo con el asunto de la santificación en el sentido progresivo, eh, mi pregunta va más en relación a la santificación posicional. Según entiendo, o según mi comprensión soteriológica, más bien dicho, en el momento que nosotros somos justificados, que se nos es imputada la justicia de Cristo, también somos posicionalmente santos, lo que obviamente nos permite acceder o sea, tener comunión con Dios y entendiendo que esa posición o esa santificación posicional no es, como decíamos anteriormente, eh, una santificación completa ni nada por el estilo, sino que entendiendo que el camino de santificación continúa, pero sí en el momento de la justificación, uno de los beneficios, por decirlo de alguna forma, que recibiríamos, sería también esa santificación posicional. ¿Qué puede decir usted al respecto, pastor? Sí. Bueno, estos son temas siempre, hermano Rubio, en los que uno tiene su propio convencimiento. Yo sí creo, ¿no? Veo la justificación como un acto único, ¿no? En que es una declaración que Dios hace con respecto al creyente. Este hombre, esta mujer, es justificada en los méritos de Cristo. Eso es un acto forense libre y que no necesita nada más. A continuación, sí, el paso siguiente, que en el orden que estamos siguiendo en la confesión de fe, en este proceso de adopción, ¿no? Sí empezamos a gozar, ¿no? De este beneficio de santidad, porque a partir de ahora, de ese momento en que somos adoptados, recién tenemos este acceso, ¿no? Libre al trono de Dios
a partir de este momento somos considerados hijos de Dios y nos posiciona delante de Dios como hombres y mujeres santas, no delante de Él. Y como bien decía usted, hermano Luis, este proceso, esta santificación posicional no nos hace santos perfectos, no simplemente nos ubica en relación a Dios y ahora viene todo el proceso progresivo. Pero yo colocaría esta santidad posicional, hermano Luis, más bien con la adopción que con la justificación. Pero es una cuestión de comprensión, no, no creo que quite mucho ni agregue tampoco al tema de la salvación, pero entiendo que la justificación es solamente de parte de Dios hacia el ser humano, ¿no? Y que luego vienen estos procesos que alguien podrá discutir en el tiempo de Dios si son todos estos juntos. Porque alguien puede decir, claro, la justificación, la regeneración, la justificación, la santificación, ¿llegan todo uno o cómo? ¿No? Bueno, es lo que estamos tratando de ver que Westminster entiende a través de la Sagrada Escritura que hay un camino, que hay un proceso que se está cumpliendo. Hermano Rolando. Sí, para complementar solamente que nosotros a veces, no sé, algunos hermanos nos podemos confundir que el tema que santificación es un proceso de ser santo, pero santo no significa el término que la mayoría de nosotros los latinos venimos de la Iglesia Católica Romana de ser un santo, santo, sino que es el término etimológico de la palabra es que somos apartados para. O sea, ese es el término que deberíamos usar para no confundirnos. O sea, nosotros ahora estamos en un proceso que somos apartados para el servicio de Dios, para la gloria de Dios, para agradar a Dios. No que seamos santos en el término que muchos entienden la palabra santo. Yo pienso que eso confunde a muchas personas. ¿Eh? Nada más que somos apartados para algo especial. Sí, pero sí, estoy de acuerdo con usted, hermano Rolando, en términos generales, pero también la santidad apunta a eso, ¿no? También a una vida consagrada. No, no tiene que quedar meramente una cuestión declarativa, en el sentido que somos apartados, pero eso no. No. Recuerde que Santiago, hablando, ¿cómo los hombres pueden reconocer que somos cristianos nosotros? Dice que muéstrame tu fe sin tus obras. Las Y yo obras, te, sí. ¿Se da cuenta? Entonces, queremos decir que sí, concuerdo con usted que debemos erradicar ese concepto de santo o santidad romana, pero sí no dejarlo también como una cosa declarativa, como un título, porque también nosotros tenemos que avanzar en nuestra vida, en este proceso de santificación, evidentemente, a una perfección en nuestras vidas, que no las vamos a lograr acá, por cierto, ¿no? Pero tiene que ir increciendo, ¿no? No puede ser hacia abajo o en línea recta. El proceso de santificación tiene que ir en una línea ascendente. Ahora, ¿cómo ya hemos visto que todo viene de Dios hasta este momento hacia el hombre? Pero ¿cómo Dios hace que se produzcan todas estas cosas? ¿Cuál es el vehículo que Dios utiliza para que en nosotros podamos reconocer ahora a Cristo? Porque hemos visto que hasta este momento todo lo ha hecho Dios. Eh, ¿Y cuál es la respuesta humana o cómo se produce la respuesta humana? Bueno, a través de lo que nosotros llamamos la fe. La fe es un don, es un regalo, ¿no? Que Dios ha dado y que consiste en que la fe dispone el corazón del hombre para recibir a Cristo y descansar en Él. Vamos a ver que la fe se cultiva, es decir, la fe se cuida, la fe puede crecer, la fe también puede disminuir. Y Dios previendo, ¿no? Para nosotros los seres humanos, sus hijos, eh, que la fe tenga que ser fortalecida y alimentada permanentemente, ha establecido lo que en la teología reformada se conoce como los medios de gracia, ¿no? Ha establecido que a través de la palabra, el escuchar la palabra, el participar del sacramento de la cena o de los sacramentos del bautismo, y también a través de la oración, la fe se fortalece, la fe se desarrolla, la fe se nutre, la fe crece. Um, la fe si bien implica también conocimiento, razón, convencimiento, también
implica confianza. Y este es un punto muy interesante porque a veces existe la idea de pensar en la fe como un sentimiento, como una emoción, ¿no? No, la fe es racional, ¿no? Por eso es que la fe obedece a un conocimiento, a un razonamiento que nos lleva finalmente a tener una confianza personal en Cristo. Con esto no quiero decir que uno llega al convencimiento de la fe a través de nuestro raciocinio, sino que nosotros llegamos a este convencimiento de la fe porque Dios va a colocar en cada uno de nosotros esa fe suficiente para entender todo este proceso. En cuanto a la doctrina de la fe, o de la fe salvadora, es el medio por el cual el pecador se convence de su pecado y necesariamente nos lleva a buscar a Cristo y a gozar también de los beneficios de, eh, que produce la fe en cada uno de nosotros, como es el don, por cierto, de la salvación. La fe actúa en el corazón regenerado. También aquí es posible discutir qué es primero, la fe o la regeneración, ¿no? Sin embargo, entendiendo desde la perspectiva que hemos venido hablando de la soberanía y del actuar de Dios, entendemos que todo lo que hemos mencionado anteriormente y que proviene de Dios, del actuar libre y soberano de Dios, va a llegar en el corazón regenerado a producir fe. La fe lo que hace es unirnos, ¿no? A nosotros como creyentes con Cristo. Y aunque en la teología reformada hay a lo menos tres maneras de catalogar o definir o de entender la fe entendida como una noticia, como ascensus y también como fiducia, ¿no? ¿Qué significan estas tres palabras para referirse a la fe? En cuanto a la fe como noticia, es aquella fe que comprende las verdades reveladas. La fe ascensus es el convencimiento de que esas verdades reveladas son ciertas. Y la fe fiducia es la fe en Cristo para salvación, ¿no? Bueno, no me discutir acerca de la fe ahora, pero simplemente para que ustedes lo tengan en consideración. La fe verdadera, según el entendimiento reformado, es fluctuante. Eh, Pueden haber épocas en nuestra vida que nuestra fe sea robusta, grande, así como también habrá otros momentos en nuestra vida que la fe va a estar débil. Y como mencionamos, Dios ha establecido para su iglesia medios a través de los cuales esta fe se fortalece. Vamos a terminar con el capítulo siguiente, pues en honor al tiempo. Así como la fe salvadora produce en nosotros el convencimiento del pecado y el mirar hacia Cristo, la fe entonces debe llevarnos a un acto personal. Y ese acto personal es el arrepentimiento, ¿no? La fe en Cristo, la fe nos convence que somos pecadores, la fe nos convence que necesitamos a Cristo y ese acto nos lleva entonces ahora al arrepentimiento. El arrepentimiento es una gracia, ¿no? Que es inseparable de la fe, porque cuando el hombre llega a tener fe, se convence inmediatamente de su pecado y se convence inmediatamente de la necesidad de Cristo. El arrepentimiento nos lleva a un dolor por el pecado y volver a Dios. Yo agregaría en este segundo punto incluso vergüenza, ¿no? Por el pecado. Yo no acostumbro a ser tan autorreferente, pero normalmente cuando yo predico y toco este tema, yo siempre digo que yo espero que el día del juicio final el Señor nos muestre todos mis pecados, ¿no? Y doy gracias al Señor que me llamó, porque si no sería vergüenza eterna que todos mis pecados fueran mostrados al mundo entero. Entonces, la fe me lleva a eso, ¿no? A avergonzarme en lo que ayer me deleitaba, en lo que ayer era mi gozo, en lo que ayer me divertía, hoy día me avergüenza, ¿no? Y me mantiene con un corazón contrito y agradecido, por cierto, de Dios de haberme llevado al arrepentimiento.
Pero el arrepentimiento debe ser continuo también en la vida del cristiano, ¿no? Por eso también en nuestros cultos dominicales tenemos este tiempo de arrepentimiento o de oración de confesión de pecado. Interesante ahí, ¿no? Como un dato litúrgico nomás. La oración de confesión de pecado de la iglesia el día domingo es general, ¿no? Es de la iglesia. Nosotros en nuestras reuniones particulares, en nuestras oraciones particulares durante la semana, nos arrepentimos de nuestros pecados, ¿no? El domingo pedimos perdón como iglesia, ¿no? Entonces, como un dato, ¿no? Litúrgico, ¿no? No es interesante ni tan importante, pero para que lo tenga usted también anotado. Entonces, el arrepentimiento es un don también que nos da la gracia de Dios, que es inseparable de la fe. Nadie se puede arrepentir si no tiene fe, ¿no? Y nadie tiene fe sin haberse arrepentido, ¿no? Son dos cosas que van juntas, que son inseparables. Es importante también entender en este punto, hermanos, que el arrepentimiento no es simplemente un remordimiento emocional, no es simplemente un dolor como consecuencia de algún pecado en nuestra vida, sino que el arrepentimiento necesariamente lleva consigo un cambio de corazón y un cambio de mente, ¿no? Son cosas que emocionalmente uno puede decir, ay, me arrepiento del pecado, me arrepiento, un ejemplo, ¿no? Me arrepiento de haber fumado toda mi vida porque ahora tengo cáncer. Estaba viviendo la consecuencia de su falta, ¿cierto? No es un pecado fumar, pero estoy diciendo como una consecuencia, ¿no? Eh, o, o que me da vergüenza lo que hice en el pasado, como lo que yo mencionaba hoy. Eso es insuficiente si no hay un cambio de corazón y no hay un cambio de mentalidad en cada uno de nosotros. El arrepentimiento entonces no es solamente el dolor y la vergüenza por nuestros pecados pasados, sino que también implica un cambio, una transformación de nuestro corazón y de nuestra mente, de nuestra comprensión. Termino con, no voy a seguir proyectando porque seguíamos hasta el capítulo 18, y termino con que con la comprensión que tienen algunos movimientos con respecto al arrepentimiento. Ya entendimos que el pelagianismo, por ejemplo, concibe también eh, el arrepentimiento como una obra humana, así que el hombre tiene la capacidad de arrepentirse por sí solo frente a Dios, que no necesita absolutamente nada para el arrepentimiento. Ya mencionamos también en el caso de Roma, por ejemplo, su respuesta al protestantismo en el concilio de Trento, el arrepentimiento es un sacramento, ¿no? Es parte de un sacramento, ¿no? Que es el sacramento de la penitencia, ¿no? Entonces, en el romanismo, va el arrepentimiento unido con el sacramento de la penitencia, y además tiene que cumplir algunos requisitos, como la confesión auricular. O sea, no hay arrepentimiento en la iglesia romana si usted no se confiesa delante de un padre, ¿no? Y si no participa del sacramento de la penitencia. Am, bueno, quiero terminar aquí. Hoy día vamos a dejar pendientes los capítulos 16, que tienen que ver de las buenas obras, pero ya entendemos a esta altura que estas buenas obras eh, tampoco son nuestras, ¿no? Si las hacemos nosotros, por cierto, pero Dios coloca en cada uno de nosotros el querer como el hacer y también este deseo de obrar bien a causa de esta regeneración que se produce en cada uno de nosotros y que nos hace recobrar parcialmente esta habilidad de querer buscar a Dios. A pesar de nuestro estado caído todavía. Termino acá, hermanos, y como siempre dejamos un tiempo para comentarios, preguntas, aportes que quieran hacer a esta presentación, son bienvenidos.